A ver, ya avanzando hemos visto el esófago y todas las posibles complicaciones del esófago. Ahora vamos a llegar a lo que es el estómago. Tenemos en cuenta que la secreción, ¿cómo es la fisiología de la secreción de ácidos en el estómago? ¿Alguien recuerda cuál es la función o la fisiología del estómago? No los degrada, pero bueno, sí los degrada. Bien, ¿qué más? Absorción. No, el estómago no absorbe nada. ¿Cómo? Tampoco. Tampoco almacena. Estimula por lo que viene a ser su producción de ácido clorhídrico, las secreciones gástricas, todo lo que viene a ser los vaciamientos y componentes del aparato hepato-pancreato biliar. O sea, por eso tiene la fisiología de la secreción de ácidos tiene tres fases, que son la cefálica, lo que vienen a ser las intestinales, la cefálica, lo que viene a ser netamente la gástrica y lo que viene a ser a nivel del duodeno. ¿Eso pregunta eso? No. ¿Ya han llevado fisiología de estómago, me imagino? Sí. Bueno, sencillo, la gastritis aguda lo dice su nombre, el proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica, producido que puede ser por tanto factores endógenos como exógenos, o sea, tanto propio del estómago como agentes externos. Más que todo es la apariencia, cómo aparece un proceso inflamatorio agudo en la mucosa superficial predominante de neutrófilos y en ocasiones puede observarse una úlcera superficial. La siguiente clase vamos a ir en orden, cómo cuando no solucionamos este problema, qué complicaciones pueden haber. Aparte de eso, las gastritis están muy asociadas a lo que vienen a ser los fármacos. El consumo indiscriminado de diferentes AINES como la aspirina, ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco pueden afectar a la larga lo que viene a ser la citoprotección porque actúan en lo que viene a ser la prostaglandina. ¿Sí? También el hecho de no comer o tomar tabletas sin haber comido. Exactamente. ¿Por qué el tema de tomar esa famosa frase de tomar tabletas con el estómago lleno? ¿Qué sucede? Indiferentemente que sea lo que ustedes se pongan a la boca, comienza lo que viene a ser la fase C, el procedimiento cefálico. El cerebro va a comenzar a recibir señales de que hay algo en la boca, va a secretar saliva, por ende va a estimular que el estómago produzca ácido clorhídrico, produzca las secreciones gástricas, que se prepare para recibir el bolo alimenticio, que al final no va a llegar. Entonces, ¿qué va a actuar ese ácido clorhídrico al tener una sobreproducción? Va a comenzar a dañar la mucosa gástrica. Lo mismo sucede con los AINES. Los AINES, aparte del metabolismo para el dolor, inhiben lo que viene a ser la producción de prostaglandina. Y esa prostaglandina actúa directamente asociado a la producción del moco que reviste la mucosa gástrica para protegerlo. Entonces, si yo me tomo un AINE, bloqueo lo que estimula la producción de la protección del estómago, lo cual va a hacer que ese ácido clorhídrico tenga vía libre para causar daño. Existen también factores de riesgo como el estrés, la obesidad, que actúan directamente con el ácido clorhídrico. Sí, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que tienen el examen en el cuello, no lo estudiaron, llegan a su examen un día antes y comienzan a sentir reflujo, un leve ardor a nivel epigástrico, entonces netamente asociado a estrés. Y lo más común en nuestro medio, que es una de las causas más comunes de la gastritis, es lo que viene a ser el Helicobacter pylori, que es la bacteria que la vamos a desarrollar más adelante. Aquí hay un teléfono, ¿quién es? ¿De quién será? ¿Verdad? ¿De quién es? A los Oye, ¿y qué sí? ¿Está grabando? Ah, ya. Un saludo a mi mamá. Aquí le vamos a ver un poco mejor la fisiopatología. Bueno, esto va a ser pregunta de examen. Miren, presten atención. Aquí vemos cómo está netamente conservado un estómago.
tiene el moco que, como bien dijimos, protege al estómago, a la mucosa del estómago de cualquier adversidad. Y tenemos la mucosa, que es el epitelio cilíndrico, que lo podemos ver aquí, y tenemos la muscular y lo que viene a ser la submucosa. Aquí pueden haber fuerzas nocivas como ser acidez gástricas, enzimas pépticas, etcétera, que este moco lo va a defender. Pero ¿qué sucede si por alguna razón perdemos este moco protector? Se expone directamente la mucosa. Si se dan cuenta, aquí ya no hay nada que lo proteja, porque tenemos lesiones causadas por los diferentes factores, como el Helicobacter pylori, AINES, aspirinas, alcohol, hipercidez gástrica, reflujo gastroduodenal, que es bastante común, lo cual va a hacer que ese moco no se produzca y va a estar expuesta netamente la mucosa, que a la larga ahí ya va a producir los síntomas que vamos a desarrollar más adelante. Si esto no se corrige, no se diagnostica, llegamos a esto: la destrucción total de la mucosa, donde ya está expuesta la mucosa, incluso hasta la muscular está dañada y está expuesta la submucosa. Y esto se llama úlcera, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Entendieron? ¿Sí? Clarísimo, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras. Hay un tipo de artritis La Helicobacter pylori es la bacteria prácticamente predominante del estómago, que nos causa tanto gastritis aguda como gastritis crónica. Hay muchos factores de presentación clínica que son un poco más desarrollados, como ser la gastritis erosiva, enantematosa, gastritis enantematosa, de antro, de cuello, de píloro, etc. Eso no hago mucho énfasis porque se van a confundir. Lo importante es que ustedes ahorita aprendan cómo va la fisiopatología de esta enfermedad, cómo se va degradando hasta llegar a esta lesión. Más adelante, Dios mediante, lo van a desarrollar en otro tipo de actividad. ¿Cómo va a ser la clínica de ese paciente? ¿Alguien sabe qué es dispepsia? Es la sensación de estar lleno. ¿Cómo? La sensación de llenura. Ahí vamos a buscar en internet. Que yo sepa, dificultad para digerir. Indigestión. Indigestión. Los pacientes con gastritis se van a dar cuenta, o capaz han visto, colegas míos, ustedes mismos, que ingieren sus alimentos, pero se sienten llenos muchísimo tiempo porque tienen una dificultad de degradar esos alimentos para que pase al duodeno. Y eso se da porque esta mucosa está expuesta y está nociva, entonces no trabaja de una forma adecuada. Vamos a tener náuseas y vómitos por el simple hecho de que ese estómago está lleno. Va a generar presión, van a comenzar a fermentarse los alimentos, entonces ese aumento de presión va a estimular lo que vienen a ser las náuseas y el cuerpo busca alguna forma de aliviarlo, y eso es con los vómitos. La anorexia o hiporexia se va a dar porque el paciente ya va a tener esa sensibilidad psicológica de que decir, mierda, mejor no como. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal, me va a generar acidez, me va a generar lo que viene a ser la dispepsia, no poder digerir, o por último voy a vomitar, entonces prefiero no comer. El malestar en general, que va a causar todos los síntomas anteriores mencionados, pero lo que viene a ser algo característico es el dolor en epigástrico tipo uremia. Arde, quema, virosis a nivel subsifoideo en epigastrio, como decimos, como dicen las personas, mejor dicho, me duele la boca, el estómago, me arde. ¿Ok? ¿Por qué llegan los pacientes a sentir falta de aire? ¿Por qué llegan a sentir falta de aire? Porque a veces el estómago genera como un vacuum, se llama. Al estar tan vacío, no va a haber presión, entonces va como colapsar, como desinflar un globo, y eso va a estimular el diafragma porque están directamente asociados. Entonces, cuando está bien vacío, va a sentir ese vacuum, que es como el que el estómago se contraiga estando vacío, estimula el diafragma y uno como se queda sin aire otra vez. Entonces, eso son simples reflejos del estómago que van a estimular el diafragma, que van a causar esa sensación. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Netamente clínico, ¿no? Basta que un paciente llega a la consulta y le diga, doctor, me arde aquí en la boca del estómago,
a veces como y me pasa, pero después prefiero no comer porque siento otros síntomas, que quiero vomitar, que no puedo digerir, me siento hinchada todo el día, cantado. Pero ¿cómo vamos a llegar a algo más específico? Ver el estado general de ese paciente, la endoscopía digestiva alta. Como mencionaba su compañera, vamos a entrar por el endoscopio hasta el estómago y ver a visión directa qué es lo que está sucediendo en esa mucosa. Si hay edema, como podemos ver acá, estas fibras están completamente hinchadas. Eritematoso, como podemos ver estas placas bien rojizas alrededor del estómago. Si es que hay algún punteado hemorrágico, como si fuesen, ¿se ubican las petequias? Muy parecido igual en la mucosa gástrica. Vamos a ver si hay erosiones, si hay úlceras, de qué tipo, etc. Si es necesario, se hace lo que viene a ser una biopsia. Hay un test que se hace en la endoscopía que prácticamente debería ser un protocolo realizarlo sí o sí al momento de la endoscopía, que es para determinar la presencia del Helicobacter pylori. ¿Alguien sabe cómo se llama ese test? Por 2 puntos. ¿A nadie aquí le han hecho endoscopía alguna vez? Sí, usted dijo, había horrible eso. ¿Cómo se llama el test? Han debido hacer. Bueno, se perdieron 2 puntos. Y es horrible el resultado. Sí, feísimo. Doctor, ¿qué es fribilidad? No, vamos a ver. Sí. En el tema de diagnóstico en la clínica, hay veces que el paciente no se va a hacer la endoscopía, pero llega con ese supuestamente gastritis y se confunde con un infarto. Ah, puede ser. No, pero bien. ¿Qué más? ¿Cómo se diagnostica? Porque he visto casos que normales dan como si fuera por gastritis y es un infarto y no tiene otros síntomas. Ahí es importante esto, la característica del dolor. Con un infarto el paciente no va a decir me arde, va a decir me duele. Y aparte de eso, nosotros nos vamos a dar cuenta de otros factores de riesgo, como por ejemplo que llegue el joven, llegó a la consulta, que fue candidato a endoscopía, y lo vemos con el dolor urgente en el epigastrio, bueno, no creo, difícilmente se va a estar inflamado más ese lado. Pero si te llega un paciente de, qué sé yo, 65 años, más hipertenso, por último chagásico, obesito, gordito, entonces, ya, es otro tipo de paciente. Vamos a ver claramente los antecedentes y la diferencia. Hicimos que un dolor insoportable, aparte que el infarto tiene otras características, ahí sí podremos sospechar de un infarto agudo de miocardio, porque el dolor no se analgésico, no pasa y usualmente es agudo, su nombre es infarto agudo de miocardio. ¿Qué quiere decir? Que ese dolor va a ser súbito de un momento a otro, máximo 2, 3, 4, 5 horas exagerando de dolor. En cambio, una gastritis fue crónico, no viene de tiempo, te va a decir, doctor, me duele en la boca del estómago hace 3 meses que vengo así, que no me pasa, que me molesta, que como, bla, bla. Entonces, ahí vale bien clasificar al paciente y ver las presentaciones. Un dolor agudo de horas de evolución o máximo un día, hay que sospechar de otras cosas, sobre todo en pacientes con los antecedentes que hemos mencionado. Hay un paciente joven que viene arrastrando esto de la edad, entonces ya no da para pensar en la gastritis. ¿Cuál es el examen para la... Lo voy a decir más adelante. Doctor, ¿qué quiere decir por friabilidad? ¿Perdón? Friabilidad. Friabilidad. Un tejido friable cuando uno lo toca. ¿Quiénes fueron a práctica y vieron la sutura? ¿Qué es esto? ¿De la piel? ¿Machetazo? Del hachazo, ¿no? Sí. Pero eso es un tejido friable, a ver, ¿cómo les puedo explicar? ¿Quién entró al quirófano conmigo? Más o menos. Como un queso derretido, que ustedes le ponen el dedo y se va deshaciendo, eso es friable. Cuando el proceso inflamatorio está tan establecido, ese tejido está caliente, literalmente, entonces uno ni bien lo toca, pues comienza a sangrar o cambia la morfología de ese tejido, eso se llama friable. Que alguna vez que lo van a ver. En estos casos el tratamiento es sencillo. Vamos a tener que hacer primero una dieta gastroprotectora, orientar a nuestros pacientes que eviten los gastroerosivos como ser alcohol,
lo que viene a ser lácteos, frituras, comidas recalentadas, frutas cítricas, lo que viene a ser el hábito de fumar. ¿Para qué? Para que todo ese estómago vaya evitando los agentes exógenos, nocivos, fuera provocados por el paciente. Hay que orientar clínicamente cómo va la situación, decirle cómo funciona para que él lo entienda y hacer la medicina preventiva. Y a eso podemos asociarle lo que vienen a ser los IBP, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, etc. Y en algunos casos, hacer los antiácidos locales, hidróxido de aluminio y ya. Usualmente, si un paciente con un tratamiento de 15 a 20 días revierte, y hay que orientar a ese paciente, encontrar qué fue lo que le causó eso. Fuese estrés, bueno, ni modo, no podemos hacer mucho, como ustedes vienen a estudiar y no les queda de otra. Pero por ejemplo, que el paciente se tome 1 litro de Coca-Cola al día, todos los días, que se tome un café bien cargado con alta azúcar, unas 4 o 5 tazas al día, lo mismo. Un paciente que fume una cajetilla de cigarros al día, lo mismo. Entonces, o si por ejemplo, me ha pasado y he llegado a operar a un paciente por el consumo excesivo de diclofenac con un jugador de fútbol. Igual, no ver las causas, qué es lo que ha pasado para cortarlo. Pero ciertos hábitos no los vamos a cortar de un día para otro, como el hecho de que deje de fumar, que deje de tomar café, o que sea obeso. Entonces hay que orientar a eso, se va a la orientación clínica para que el paciente se vaya previniendo. ¿Entendieron? Bien. Pero ¿qué pasa si esto sigue evolucionando? ¿Qué pasa si el paciente, por último, le valemos madre, no nos hace caso, sigue su vida como le da la regalada gana y solamente en ciertas ocasiones toma los medicamentos? Vamos a llegar a hacer una gastritis crónica, que es netamente el proceso inflamatorio crónico de la mucosa del estómago. Esto se da por una excesiva ingesta de alimentos muy condimentados, irritantes, calientes, factores genéticos, los químicos como el alcohol y tabaco. Como les digo, difícilmente un paciente va a abandonar esos hábitos, ya los tiene establecidos. Y sobre todo lo que viene a ser la presencia del Helicobacter pylori, que es prácticamente el agente causal de un 95% de las gastritis crónicas. También que puede estar asociado a AINES o reflujo gastrobiliar. La clínica aquí va a ser diferente, va a ser una crisis dolorosa, con sensación de plenitud, incluso con el estómago vacío. ¿Qué quiere decir? El paciente, como dijimos anteriormente, va a preferir no comer por evitar los síntomas, pero aún así se va a sentir lleno, va a tener una sensación de plenitud, de llenura en el estómago, pese a que no ha ingerido ningún alimento. Y esto se da porque esta bacteria ya está comenzando a actuar, a alterar la mucosa gástrica. Entonces el estómago va a decir: aquí nos están haciendo fleco, nos están causando mucho problema, dejamos de trabajar, no funciona. Entonces el estómago prácticamente se paraliza y ahí va a sentir esa sensación de plenitud, de llenura, de que ya no quiere comer más. Va a haber la anorexia y pérdida de peso, como habíamos mencionado, por el simple hecho de preferir no comer. Y tras la ingesta de alimentos pueden aparecer pirosis, distensión, epigastralgia, vómito, acidez y eructo. Y eso se va a dar porque ese estómago ya no funciona de una forma adecuada, de una forma correcta. El paciente va a ingerir los alimentos y en vez de aliviarle los síntomas como pasaba en lo agudo, va a exacerbar, va a causar más dolor, va a causar más acidez. Los eructos se dan porque todos los alimentos que ingresen se van a fermentar rapidísimo con la hipersecreción de ácido, entonces va a comenzar a expulsar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí sí o sí es por una endoscopía digestiva alta, para ver cómo está la situación y realizarle las pruebas que lo voy a mencionar más adelante. Puede hacerse cultivos en heces para ver si existe alguna bacteria anormal en el tracto digestivo. Y la prueba de detección del Helicobacter pylori, ¿qué se llama? ¿Ya lo buscaron? Bien, el test de ureasa. El Helicobacter pylori, sus características netas, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es la producción de urea. Produce muchísima urea cuando está trabajando. Entonces cuando entra al endoscopio,
toma una pequeña muestrita y lo pone en un reactivo, en un tipo cassette largo. Coloca lo que viene a ser la muestra de la mucosa gástrica y si eso cambia de color, entre amarillo, naranja, por último rojo, es un test de ureasa positivo, con un 98% de sensibilidad a la presencia de Helicobacter pylori. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Prácticamente lo mismo. Vamos a ver lo que viene a ser la orientación clínica, higieno dietético. Aquí vamos a asociar netamente los antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, pero recordemos que hay la presencia de una... ¿De qué? Bacteria. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Bacteria. Una bacteria. ¿Y qué se da para las bacterias? Antibiótico. Antibiótico. Antes, hablemos de los años, principios de los 2000, todavía esto era en desarrollo. Entonces el tratamiento era empírico prácticamente. Ya con el desarrollo de la tecnología, el test de ureasa, el cultivo específico para el Helicobacter pylori, ya se han desarrollado tanto la terapia triple como la cuádruple, donde tenemos en la primera terapia, que es la triple, que es la primera línea de tratamiento, tenemos 3 opciones. Sí o sí un inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas, indiferentemente cuál sea. Ya hemos mencionado que todos los IBP actúan de la misma forma, solamente hay moléculas que, por ejemplo, el esomeprazol o el pantoprazol tienen una liberación más prolongada, pero no hay estadísticamente significativo ninguna diferencia en su principio activo. Y ahí asociamos la claritromicina y la amoxicilina. Esta es la opción 1. La opción 2, variamos, en vez de amoxicilina le damos metronidazol, y la opción 3, en vez del omeprazol utilizamos lo que viene a ser la ranitidina, sí, conservando la amoxicilina y la clarina. ¿Por qué creen que hay esa diferencia? Prácticamente los antibióticos son lo mismo, hay ciertas variaciones. No es algo grande, algo significativo, pero hay estas 3 opciones. ¿Por qué? Algunas personas, por ejemplo, son alérgicos a la amoxicilina. Entonces no podemos dar la amoxicilina, ¿y qué le damos? Metronidazol. O por último, no toleran los IBP o son alérgicos al omeprazol, ni modo, le damos un antagonista H2, como ser la ranitidina. De esta opción hacemos una terapia triple en un solo esquema. Al principio, cuando esto se implementó, si no me equivoco, en 2008, el tratamiento era solo por 7 días, que lo mínimo establecido para un tratamiento antibiótico. Pero como nosotros somos humanos, nos vale mierda todo, abandonamos el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tercer día, cuarto día nos sentimos mejor, no, aquí no pasó nada, cuesta muy caro, dejo de tomar. 3, 4, 5 meses después, lo mismo tratamiento, ya no funciona. ¿Por qué? La bacteria es extremadamente agresiva y muy fácil se adapta y genera la resistencia como si nada. Entonces, un par de años después, el tratamiento era hasta 10 días. Y lo mismo sucedió, ¿no? Tomé 7, como decían hace años, ya me siento mejor, abandono el tratamiento, 6 meses después, ¡boom! Lo mismo. Y actualmente, que esto es el esquema del 2018, se da, miren cuánto, 14 días. El paciente inconsciente suele abandonar el tratamiento y este problema vuelve a surgir. Por eso es que se desarrolló la terapia cuádruple, que es prácticamente las mismas opciones con la rotación de los antibióticos si es que el caso lo requiere, pero asociado netamente al bismuto. ¿Alguien sabe cómo funciona el bismuto? Muy parecido al sucralfato. No, el bismuto lo podríamos llamar que es prácticamente el moco gástrico de forma artificial. Uno va a beber el bismuto y lo que va a hacer es generar una película de protección recubriendo prácticamente desde el esófago hasta la salida del duodeno. ¿Han visto seguramente en la televisión la propaganda donde entran unos bomberos al estómago y comienzan a apagar el fuego? Eso es el bismuto. Todo ese líquido
protege, forma una película de protección al estómago para evitar los posibles síntomas. Doc, y esto viene en combinación con el aluminio, ¿no? Sí, podemos combinarlo con hidróxido de aluminio, solo que el hidróxido de aluminio ya tiene una producción, una función que no va a ayudar mucho, por eso es que no está acá. O sea, darle no le va a hacer mal, pero en general es un gasto que tal vez sea innecesario. Con el bismuto o lo que viene a ser el sucralfato en algunos casos es suficiente. Y así podemos llegar las personas. Yo tengo el licor de pylori, recién me compré mi pack, que costó casi 1.000 pesos. Ya viene el empaque, ¿no? Todas Sí, las- actualmente ya viene en pack, ¿no? Como viene como para idiotas que le dicen una flecha tomar en la mañana y que ponen las 4 tabletas, ¿no? Y otra que dice tomar en la noche y las otras 4. El blister ya viene completo por los 14 días. Y uno tiene que sí o sí tomar. Claro que existe, ¿no? Pues, empezaste a las 7 de la mañana, no fuiste a las 6, lo tomas a las 8, no pasa nada. Pero cumplir sí o sí las 2 veces al día. Y fin, le dije algo. Por favor, cuando me graben y hablo burreras, no le muestren a nadie. ¿Ya? Sí. Todo el tratamiento que hemos visto, esto, si se dan cuenta, no hay donde. Aquí no lo puse, ¿no? Pero todos son cada 12 horas. Todos. El IVP y lo que vienen siendo los antibióticos son cada 12 horas. ¿Todo? ¿Cómo? Y todo por 14 días. Incluso en ciertos casos, cuando se varía la terapia, le podemos dar hasta 21 días sin pena. No pasa nada. Con bismuto y sucralfato va a ayudar a que ese estómago se proteja. La intención es aniquilar la bacteria. Es difícil erradicar un Helicobacter pylori. Sus notas tengo que subir al sistema.